Otra de las funciones que puede tener el sustantivo como término de preposición es complemento agente. El complemento agente es bastante particular porque aparecen en las oraciones en voz pasiva, es decir, complemento agente está precedido por una preposición que es únicamente la preposición por y se refiere a un verbo en voz pasiva. Nosotros recién vimos el ejemplo de hizo silencio por miedo. En este caso no se trata de un complemento agente, se trata de un complemento circunstancial porque el verbo hizo está en voz activa. Estaría en voz pasiva si fue hecho. Esa es la diferencia entre un verbo en activo y un verbo en pasivo. Entonces les decía que los complementos agentes están encabezados por la preposición por, tienen obviamente un sustantivo que es el término de la preposición y se refieren a un verbo en voz pasiva. Vamos a ver un ejemplo. En la oración, las esculturas fueron compradas por un millonario, tenemos al sustantivo escultura y el sustantivo millonario. La palabra esculturas es el núcleo del sujeto y la palabra millonario constituye el complemento agente. Está precedido por la preposición por y se refiere a un verbo en voz pasiva que es fueron compradas. Entonces, por un millonario es un complemento agente. Bueno, la última de las funciones que puede cumplir un sustantivo siendo término de preposición es la de objeto indirecto. Dijimos que el objeto directo cumple esa función sin tener preposición adelante. Bueno, el objeto indirecto es el caso opuesto porque necesariamente lleva una preposición adelante. Esta preposición es la preposición a. También puede, en algunos casos, eventualmente, estar precedido por la preposición para, pero no con la idea de finalidad, digamos, no con la idea de para hacer algo, sino con la intencionalidad de a quién, ¿sí? ¿Para quién? Vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, las características del objeto indirecto es que es un sustantivo que adelante tiene la preposición a, o eventualmente para, que se refiere a un verbo que puede ser reemplazado por el pronombre le o les y que semánticamente responde a la pregunta ¿a quién o para quién? En el ejemplo, la señora le reclamó la deuda a su vecino, la palabra señora, la palabra deuda y la palabra vecino son tres sustantivos. El primer sustantivo cumple la función de núcleo de sujeto. El segundo sustantivo que aparece, que es deuda, fíjense que no tiene preposición adelante y se refiere a un verbo que además puede ser reemplazado por la y responde al verbo a la pregunta ¿qué? ¿Qué cosa? Entonces es un objeto directo. Mientras que el tercer sustantivo que aparece, que es vecino, está precedido por la preposición a, puede ser reemplazado y de hecho aparece el pronombre le, puede estar duplicado, le reclamo, responde al verbo a quién. Entonces es un objeto indirecto.